Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de primeros auxilios en el sector forestal con las recomendaciones y con las características que tenemos actualmente con el COVID-19. Son recomendaciones a la hora de prestar los primeros auxilios y teniendo en cuenta las actuales recomendaciones que tenemos respecto al COVID, como he dicho antes. El Consejo Europeo de RCP ha realizado varias modificaciones del último esquema que vimos, el último protocolo que hicimos en las anteriores sesiones de reanimación cardiopulmonar. Vemos que hay alguna modificación que la vamos a ver a continuación, sobre todo pues, en el tema de la RCP extrahospitalaria, que es la que nosotros incidimos, la que nosotros nos encontramos ante un incidente o un accidente en el día a día en el sector forestal. Vale. ¿Qué recomendaciones tenemos principalmente? Pues principalmente, sobre todo, a la hora de manipular la vía aérea de la víctima, cuanto menos manipulemos, mejor. O sea, sí que hay una recomendación que es, sobre todo, no acercarnos, mantener esa distancia de seguridad, pero podemos hacer una hiperextensión para permeabilizar la vía aérea, como veremos a continuación, pero sobre todo eso, alejándonos de la víctima. Lo que no tenemos que hacer es ni escuchar, acordaros de lo que hablamos en las anteriores sesiones, que veíamos que la recomendación era ver, oír y sentir. El oír y el sentir lo obviamos. Simplemente vamos a ver si la persona es capaz de respirar o no es capaz de respirar. Si tenemos la mínima duda de que la persona respire o no respire, empezaremos a hacer las maniobras de resucitación. Lo explicaremos a continuación a través del esquema, que lo veremos de una manera mucho más gráfica. Vale, si hay un riesgo de que la persona pueda haber una infección o puede haber un riesgo o un contacto mucho más estrecho con la vía aérea, lo que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer la reanimación, a la hora de hacer el masaje cardíaco, es de tapar o por lo menos proteger la vía aérea de la víctima. ¿Cómo lo haremos? Pues lo podemos colocar, es un paño, una toalla sobre la boca y la nariz de la víctima. ¿Vale? Importante recalcar, con la reanimación cardiopulmonar solo nos vamos a basar en el masaje cardíaco, las compresiones torácicas. Vale, si el rescatador, o en este caso nosotros que estamos actuando ante un incidente o una intervención que nos encontramos una persona con una parada cardiorrespiratoria, es importante que ahora más que nunca que tengamos en cuenta la hora de la autoprotección. ¿Cómo nos podemos proteger a la hora de intervenir ante una persona? Pues con cosas muy sencillas que tenemos en un botiquín. Hablamos de unos guantes desechables, hablamos de mascarillas o FPP2 o FPP3, que lo que hace es aumentar la protección del sanitario o del socorrista a la hora de intervenir con el paciente. Y lo que también es importante es, si tenemos algún tipo de protección ocular, algún tipo de gafas, colocarnos. Recordamos que el COVID no solo se transmite por la vía aérea, sino también a través de las mucosas. Entonces, si podemos protegernos lo que son los ojos con unas gafas, sería lo ideal. Vale. También es importante, después de realizar las compresiones torácicas cuando hemos estado o cuando hemos tenido un contacto con un paciente, es importante recordar siempre el lavado de manos. O bien con abundante agua y jabón, o si no, en su defecto utilizaremos un hidrogel para poder lavarnos con bastante intensidad las manos después de haber estado con un paciente. Vale, respecto a los EPIs, lo que hablamos, importante recordar, tema de los guantes, en la protección de la vía respiratoria que utilicemos, a poder ser, como os he comentado, el tema de las mascarillas, tanto la FPP3 como la FPP2, y en su defecto pues utilizar mascarillas quirúrgicas tipo 2R, que son con la común, la que vemos, la que llevo colocada ahora. Vamos a recordar qué es lo que tenemos que hacer o qué tenemos que a la hora de actuar ante un accidente. Recordaréis que lo que hablamos mucho, incidimos mucho en las sesiones anteriores, era la conducta PAS. La conducta PAS hablamos del proteger, el avisar y el socorrer. Ahora más que nunca vamos a incidir mucho en la palabra proteger. Primero nos protegemos nosotros, siempre vamos a hacer una autoprotección. Vamos a incidir mucho más ahora con el tema del COVID, una autoprotección, colocación de guantes si los tenemos, la mascarilla siempre colocada, si podemos una pantalla facial o unas gafas para protegernos los ojos ante la víctima. Y ahora mucho más que nunca vamos a incidir sobre todo en la importancia del tema del COVID, ¿no? Protegernos. No nos vamos a olvidar de
que también sigue siendo parte de la autoprotección el controlar la situación del accidente, el si actuamos o no actuamos hasta que evaluamos la peligrosidad que pueda tener, la incidencia que tenga ese accidente, ese incidente y sobre todo, lo que es súper importante, evitar que esa conducta o que ese incidente se agrave, ¿vale? Por ejemplo, si estamos hablando de un accidente de tráfico, pues lo que tenemos que intentar hacer es, primero, nos retiramos nosotros antes de generar que nosotros seamos el propio peligro en un accidente, ¿no? Y agravar ese accidente. Recordamos también, cuando hablamos de la A dentro de la conducta PAS, el avisar. ¿A quién vamos a avisar? Si estamos trabajando en el sector forestal, lo primero que vamos a intentar hacer es avisar a todos los compañeros que tenemos alrededor. Esos compañeros lo que van a hacer es ayudarnos a la hora de intervenir, a la hora de crear un plan de acción, ¿no? Entonces, importante, siempre avisamos al entorno. ¿Qué conseguimos avisando al entorno? Recordamos que también avisando al entorno lo que conseguimos es una mayor protección de la gente que está en la zona de intervención. Y ya por último, una vez que hemos avisado a todos nuestros compañeros, lo que vamos a hacer es avisar al 112. Recordamos, importantísimo, el 112 va a ser el centro de emergencias que va a ser el que gestione los recursos necesarios que tenemos para ese tipo de intervención. Si estamos hablando, vamos a suponer, de una maquinaria forestal que ha volcado en una pista atrapando a un trabajador, pues igual necesitamos material de elevación para poder desatrapar a esa persona, aparte de los medios sanitarios, ¿no? Entonces, siempre llamaremos al 112 transmitiendo toda la información o la mayor información posible en el menor tiempo posible, ¿vale? Importante, recordamos qué ha ocurrido cuando le decimos, dónde estamos y qué necesitamos, ¿vale? Esas tres cosas son importantes. Vale, y ya por último, una vez que hemos avisado a los compañeros, hemos avisado al 112, vamos a socorrer y vamos a actuar a la víctima, vamos a actuar con la víctima. Vamos a recordar sobre todo lo que es muy importante, el tema de la reanimación cardiopulmonar, ¿vale? Lo vamos a ver en los siguientes esquemas. Ante una parada cardiorrespiratoria, ¿qué es lo que teníamos que actuar o cómo teníamos que actuar? Recordamos lo primero, siempre, cuando hemos estado hablando de que tenemos que avisar, avisamos al 112 diciendo qué es lo que vemos. Tenemos una persona inconsciente, una persona que no tiene pulso, que no respira, que no tiene pulso, e iniciamos el masaje cardíaco o las maniobras de RCP. Lo ideal, si podemos disponer de un desfibrilador semiautomático para colocárselo en la persona, pues vamos a aumentar las probabilidades que tenga esa persona de supervivencia. Y cuanto antes podamos avisar al 112, antes acudirán los medios sanitarios y más probabilidades de supervivencia va a tener esa persona. Entonces, como resumen, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer? Es reconocer inmediatamente que una persona sufre una parada cardiorrespiratoria, llamar en cuanto sea posible, iniciar un masaje cardíaco precoz, rápido, e intentar colocar un desfibrilador semiautomático en cuanto esté disponible y tener un traslado rápido y eficaz a un centro hospitalario. Recordamos un poco el tema del algoritmo del soporte vital básico, que es lo que vimos en las sesiones anteriores, con alguna modificación con el respecto al COVID, ¿vale? Que es importante. Recordamos que comprobamos el nivel de consciencia, luego vamos a ir detallando cada uno de los pasos, qué es lo que tenemos que incidir más y qué es lo que tenemos que incidir menos, pero vamos a recordar que cuando hablamos, para hacerlo de manera establecida o con un protocolo establecido, lo primero que íbamos a ver era el nivel de consciencia. Para eso veremos comprobaremos estímulos verbales, táctiles y dolorosos. Después de esto vamos a incidir mucho con el tema de la apertura de la vía aérea. Sí que puedo hacer una apertura de la vía aérea, pero lo que no puedo hacer es acercarme a la vía aérea de la persona. Entonces, con distancia podría hacer una apertura de la vía aérea, de esa manera ver si la persona es capaz de respirar o no es capaz de respirar, y simplemente luego, para comprobar si la persona respira o no respira, lo que vamos a intentar hacer es simplemente con lo que estamos viendo. Antes recordamos que hacíamos la conducta ver, oír y sentir, y ahora lo omitimos por el tema del COVID y evitar el tema del contacto, y comprobamos si la persona respira simplemente con lo que podamos observar. Podemos colocar la mano encima del pecho del paciente y ver si la persona es capaz de mover el pecho o no es capaz de mover el pecho, y así podemos decir si la persona es capaz de respirar o no es capaz de respirar. Vale. Si la persona respira, vamos a ver luego que lo colocaremos en posición lateral de seguridad, a modo de recordatorio, y cuando hablamos que la persona no respira era el momento que tenemos que pedir ayuda. A poder ser
en un primer momento gente que tengamos alrededor y si no, después avisaremos al 112. ¿Qué modificaciones tiene respecto el soporte vital básico respecto antes del COVID? Pues que lo que vamos a hacer ahora, la modificación principal es que no va a haber ventilaciones. Lo que vamos a intentar hacer solo son compresiones torácicas. ¿Cuántas compresiones torácicas? Antes estábamos hablando del ciclo que hacíamos 30 compresiones, 2 ventilaciones. Ahora esas 2 ventilaciones las obviamos. Entonces directamente vamos a intentar hacer secuencias más o menos cada minuto, cada 2 minutos de unas compresiones torácicas a un ritmo entre 100 y 120 por minuto, ¿vale? No vamos a parar. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a parar? Cuando otro compañero pueda cambiarnos, cuando venga un médico o un grupo sanitario que le podamos delegar el paciente, o cuando realmente ya estemos exhaustos o la persona empieza a respirar de manera espontánea. Entonces es el momento que dejaremos de hacer las compresiones torácicas. Lo vamos a ir viendo un poco detalle por detalle cada tipo de cada ítem de los algoritmos. Hablamos del tema del nivel de consciencia. Recordamos, para comprobar si una persona está consciente o está inconsciente, lo que intentamos hacer es simplemente tocamos el paciente, movemos el paciente, podemos hacer algún estímulo doloroso, algún pellizco y ver si la persona reacciona o no reacciona. Si la persona reacciona, decimos que es una persona que está consciente. Si la persona está consciente, la persona respira, y si la persona respira, la persona tiene pulso. El problema viene cuando la persona no responde, cuando la persona está inconsciente. Entonces, para eso vamos a valorar. Si la persona, a la hora de tocarle a la persona, al hablarle, al darle un pellizco, la persona reacciona, lo que vamos a hacer va a ser colocar a la persona en posición lateral de seguridad. Ahora veremos cómo, vamos a recordar cómo eran los pasos de colocar a la persona en posición lateral de seguridad. Lo que es importante, antes de darle la vuelta, antes de colocarle en posición lateral de seguridad, es importante comprobar que no tenga ninguna herida profunda, que esté sangrando, porque entonces tendríamos que, o deberíamos hacer la técnica de la hemostasia, que es taponar esa herida, que como recordamos en las sesiones anteriores, y lo que tenemos que comprobar también que esa persona no sufra un atragantamiento, ¿no? Si sufre un atragantamiento, habría que tratar de desobstruir la vía aérea. Vale, para colocar a la persona en posición lateral de seguridad, seguimos los siguientes pasos. Lo que hacemos era levantar el brazo hacia el lado que vamos a girar a la persona, lo colocamos hacia arriba. A continuación lo que hacemos, cogemos el brazo contrario, lo cogemos y lo vamos a girar hacia nosotros. De esa manera lo que conseguimos es que la persona, si está semi-inconsciente o tiene un nivel bajo de conciencia, si esa persona se queda inconsciente, la lengua no va a caer hacia atrás, que es el problema que tenemos cuando encontramos una persona boca arriba, que el problema es que muchas veces se produce una asfixia porque la lengua cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. En este caso, al colocar a la persona en posición lateral de seguridad, lo que conseguimos es que la lengua quede en un lado y que la vía aérea quede permeable. Y luego tenemos otra ventaja. En caso de que la persona vomite, ese vómito no va a ir otra vez a la vía respiratoria, no va a haber una broncoaspiración. Ese vómito va a salir de la vía digestiva hacia el exterior. Entonces, la ventaja que conseguimos con la posición lateral de seguridad es, girando a la persona siempre hacia el lado donde estamos nosotros, colocarlo en esa posición. Entonces, es una posición que la persona no se va a volver a poner boca arriba, se queda en esa posición liberando siempre o teniendo permeable la vía aérea, que es fundamental. Bien, ¿qué puede ocurrir? Si veíamos antes que la persona responde o responde levemente, lo colocamos en posición lateral de seguridad. ¿Qué puede ocurrir ahora? Que la persona no responda. Recordamos que lo que hacíamos eran los estímulos verbales, estímulos dolorosos y estímulos táctiles para ver si la persona está consciente o está inconsciente y la persona no responde. Vamos a gritar pidiendo ayuda y vamos a decir que la persona no responde. Vale, tenemos que tener en cuenta que si la persona no responde, el problema es que la lengua puede caer hacia atrás, puede obstruir la vía aérea y puede que deje de respirar. Entonces tenemos que tener prioridad en la actuación. Cuando el paciente no responde, lo que podemos hacer es giramos la cabeza hacia atrás teniendo en cuenta de mantener una distancia, de no tener en contacto con la vía aérea y comprobar si con esta técnica la persona es capaz de volver a respirar o no. ¿Cómo vamos a saber si la persona es capaz de respirar o no es capaz de respirar? Porque veo que hay un movimiento torácico. Veo que el tórax sube y baja. Entonces podemos decir que la persona respira. Hay signos evidentes de vida.
vamos a hacer la maniobra frente-mentón, ¿vale? También podemos descartar si que pueda tener algo en la boca, que pueda tener algún objeto en la boca, pero lo que os digo siempre evitando o minimizar el riesgo de manipular la vía aérea. Y siempre, si lo vamos a hacer, siempre con material de autoprotección, con el EPI. ¿Qué es lo que vamos a modificar respecto a las sesiones anteriores de RCP? Pues lo que vamos a modificar es el contacto directo con la vía aérea. Antes hacíamos o realizamos el ver, oír y sentir, y ahora esto lo anulamos. ¿Por qué lo anulamos? Lógicamente porque aumentamos el riesgo de contacto y el riesgo de contagio con el paciente. Entonces, esto lo vamos a obviar en el protocolo actual de RCP. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Entonces, si hemos dicho que la persona no responde y la persona no respira normalmente, no veo que se hincha el pecho, ¿qué es lo que voy a hacer? Directamente avisaré al 112 diciendo cuál es la situación, qué es lo que ocurre. Tenemos una persona inconsciente que no respira, empezamos a hacer el masaje cardíaco o iniciamos las maniobras de resucitación, estamos en tal sitio, pedimos ayuda al entorno e iniciamos el masaje cardíaco, las compresiones torácicas. Recordamos, para hacer el masaje cardíaco nos buscamos en el centro del pecho, buscamos con la palma con el talón de la mano, juntamos las dos manos y hacemos unas compresiones. Tenemos que comprimir entre 4 o 5 centímetros, más o menos lo que estamos hablando en un adulto, y vamos a hacer una frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto. Entonces, vemos que la frecuencia va a ser más o menos entre 100 y 120 por minuto. La posición va a ser con los brazos totalmente estirados, como pone en el dibujo, haciendo compresión con parte de nuestro cuerpo. Las rodillas van a estar puestas de una manera perpendicular a la posición de su cuerpo y vamos a estar de una postura, de una manera cómoda. Antes recordamos que el protocolo lo que establecíamos eran 30 compresiones y 2 ventilaciones, y ahora las 2 ventilaciones las obviamos. Como he dicho antes, todo lo que sea el contacto con la vía aérea lo obviamos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que hacemos es nos quedamos solamente con el masaje cardíaco, con las compresiones torácicas. Es el algoritmo el mismo, con alguna pincelada de algún dibujito más, pero bueno, básicamente es lo que vemos, que está adaptado a la situación del COVID. ¿Qué es lo que vemos? Que pedimos ayuda, evitamos manipular la vía aérea, todo lo que sea posible, simplemente una maniobra de hiperextensión para ver si la persona respira. Si la persona respira, colocamos en posición lateral de seguridad, y si la persona no respira, pedimos ayuda e iniciamos el masaje cardíaco. En cuanto sea posible, colocamos un desfibrilador y seguimos esa secuencia. El cambio que tiene respecto al algoritmo anterior, que lo que vemos, básicamente es que tener en cuenta que siempre la autoprotección nuestra, con guantes, mascarilla, tener el hidrogel preparado para luego hacer el lavado de manos, evitar el contacto con la vía aérea de la persona. En caso de tener el contacto con la vía aérea de la persona cercana, tratar de tapar la vía aérea con algún paño, algún trapo o alguna toalla para evitar ese contacto directo con la persona, y iniciar el masaje cardíaco, teniendo en cuenta siempre con la conducta PAS: proteger, avisar y socorrer. Espero que os haya servido estas pautas y estos consejos, sobre todo para estar seguros y para trabajar con seguridad.